¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos. Cariñoso saludo para todos y todas aquellos que nos ven desde Colcura, Lota, Coronel, San Pedro de la Paz, Lomas Coloradas. Se hace sentir ya la vorágine de las fiestas navideñas. Y por supuesto, los principales beneficiados con estas fiestas son, por supuesto, los niños y las niñas. Sin embargo, también es bueno colocarle un poco de mesura a lo que significa el negocio en este tiempo. La Navidad ha sido tergiversada, pero brutalmente, en su significado más profundo. Así es que desde Surgente le decimos que ojalá en este tiempo se recupere aquel sentido original que tenía. Pero la noticia del momento está centrada justamente allí donde menos se imaginaba: Cuba y Estados Unidos. Dice que hay una nueva etapa, comienza una nueva etapa entre estos dos países, entre el imperio y Cuba, ahí resistiendo durante todo este tiempo, y ahora comienzan entonces a recomponerse las relaciones, si es que alguna vez se rompieron. Vamos a ver porque las opiniones al respecto son variadísimas. Veamos qué dice Mariela Castro al respecto. Y la nueva etapa de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos no se va a traducir en la vuelta de la isla a un sistema capitalista y que sea de nuevo un país servil a los intereses hegemónicos de los grupos más poderosos económicamente. Así lo aseguró Mariela, hija del presidente Raúl Castro. Los Estados Unidos pretenden con estos cambios que Cuba regrese al capitalismo y regrese a ser un país servil a los intereses hegemónicos de los grupos económicamente más poderosos de los Estados Unidos. Deben estar soñando. Mariela Castro añadió que la gente esperaba un momento como el actual porque va a cambiar la vida de los cubanos. Asimismo, confió en que si Washington retira el embargo económico se podrán obtener los recursos necesarios para financiar proyectos sociales emprendidos por el gobierno. También expresó la esperanza que la nueva etapa vaya a dar muchas más herramientas para seguir fortaleciendo el sistema de salud, los servicios de educación, los espacios deportivos, artísticos y científicos. En estos momentos ha sido ya el regreso de los 3 héroes que estaban encarcelados en Estados Unidos. Así los 5 ya están en la isla y tal como lo predijo Fidel, ellos volverían algún día, porque su inocencia estaría por sobre todas las cosas. Así es que hay que estar atentos a lo que sigue, porque, sin embargo, no sé, ahí sospechamos mucho de una nueva estrategia estadounidense, porque aún mantiene algunas condiciones a cambio justamente de ingresar a la isla. Y lo principal es que levante el bloqueo económico, porque así entonces se cumpliría lo que dijo Mariela Castro en el sentido de poder afirmar y reafirmar la ruta que venía llevando Cuba con respecto a educación, salud y otros quehaceres propios de la sobrevivencia de la isla. Así es que la noticia está centrada allí, Latinoamérica, y por supuesto hay que estar atentos. Bienvenidas, bienvenidos, aquí comienza Surgente.
Construyendo Mirada Crítica. Bienvenidas, bienvenidos. El gran anhelo de toda familia es por fin obtener la casa propia, la vivienda. Y eso es un bien familiar que se precia, sobre todo en las sociedades como las nuestras, donde pareciera ser que también la vivienda es parte del negocio. Para conversar de esto y de cómo lo están pasando de mal algunos vecinos y vecinas nuestras, no solamente en nuestra comuna, sino yo diría en todo Chile prácticamente, el drama de perder la vivienda, pero también, no sé cómo calificarlo, pero también allí está la desvergüenza que tienen muchas inmobiliarias y por supuesto los bancos. Así que para conversar de este tema hoy día vamos a recibir a nuestros invitados, Raúl Duarte y Mauricio Concha. Ellos son de Anda Chile Democrático, Anda Chile, que siempre lo hemos visto por ahí en las noticias. Así es que vamos a conversar con ellos. ¿Cómo están, muchachos? Buenas noches, agradecidos por la invitación. Primero que nada, ya que para nosotros que estamos dando esta lucha contra los poderosos, contra los bancos, es muy difícil tener una cobertura mediática, poder presentar nuestros temas, nuestra visión sobre este conflicto tan importante que afecta a tantas familias, no solamente en esta comuna, sino que en el país completo. Sí, muy buenas noches, y también a nombre de la Agrupación Nacional por los Derechos Habitacionales Anda Chile a Luchar Democrático, agradecer esta oportunidad, esta posibilidad también de poder contarle a los vecinos de acá de Coronel, de San Pedro, de Lagunilla, de Lota, el problema de la vivienda social, el problema de la vivienda que obviamente que es un derecho hacia las familias trabajadoras, y que hoy el Estado chileno con estas políticas neoliberales la han transformado en un tremendo negocio. Mi primera pregunta es para entender qué es el Anda Chile, cuándo se origina, cuándo nace esto, y bueno, a raíz justamente de lo que estamos conversando, ¿no? Sí, mire, esta agrupación nace a principios de los años 2000, en el año 98, 2000, y ahí empieza toda una organización. Y justamente acá en Talcahuano, donde yo soy dirigente, además presidente de una junta de vecinos, lo agrupamos con otros dirigentes acá de San Pedro y empezamos a agruparlo en torno al tema de la deuda habitacional, que era la deuda con el Servio en aquellos años. Claro. Y después empezamos a pedir reuniones en Santiago, y ahí justamente los juntamos con otros dirigentes de otras regiones, de otras comunas, sobre todo Santiago, Valparaíso, la quinta, la cuarta región. Y empezamos, y nace esta idea de agruparlo a través de una agrupación, y justamente le colocamos el nombre Agrupación Anda Chile a Luchar, que se llamaba en aquello entonces, a principios del año 2005, y la Agrupación Nacional por los Derechos Habitacionales. Vamos a ver un registro audiovisual para irnos penetrando en la temática. Que son vulnerables, lo único que nos espera es volver a vivir como allegados, como indigentes en la calle, porque hoy día lamentablemente no ha sido capaz de entregar una solución digna para esta gente. Lamentablemente desde el 21 de mayo pasado, donde ella se ha manifestado con discursos baratos, lo único que no ha hecho es entregarle beneficio a la gente. Así hoy día, como se le entregó beneficio, la condonación de la deuda a todos los concejales que no hicieron informes de la renta que pagaron, bueno, si hay lucas para condonarle la plata a ellos, ¿por qué no se les condena a los vulnerables? ¿Por qué se les condena la deuda al banco? A todas las que somos clase trabajadora, que hacemos crecer este país, no somos capaces de entregar una solución digna. ¿Cuáles fueron las soluciones que ustedes exigen? Bueno, nosotros queremos la condonación total de la deuda para todas las familias vulnerables, para los adultos mayores y para la tercera edad. No queremos que se condicione que entre los pobres y los menos pobres. Queremos que así como se le entrega hoy día un subsidio a la gente que postula su vivienda, hasta 8.500 puntos, 12 millones de pesos para no pagar más dividendos, creemos que a esta gente se le debe entregar la misma cantidad de subsidio para que tampoco pague más dividendos.
y el resto que se hagan responsables ellos. Son ellos los que hacen las políticas habitacionales, son ellos los que son los responsables de crear y lucrar con el bolsillo de la clase trabajadora, son ellos los responsables que han hecho la vivienda social un negociado, por lo tanto son ellos los que tienen que solucionar este problema. Aquí nos quedamos hasta que la presidenta no mencione una solución digna para la gente. Lo que es más, si el 21 de mayo la presidenta no se menciona con un discurso a los deudores habitacionales que beneficie a la totalidad de los deudores, nosotros el 21 de mayo empezamos una huelga de hambre. Estábamos viendo, este es un registro que data del año 2009 y me atrevo a decir que Anda Chile se hizo famoso, la agrupación se hizo famosa por esta señora, ¿no? En alguna medida porque cuando se crea, cuando empieza a tener cobertura mediática, estaba como bien indecisa, digamos, poder clasificar a la agrupación. Y me da la impresión que ella era la líder desde su inicio. Lo que pasa es que, como yo le contaba anteriormente, Anda Chile, digamos, se agrupa en esta agrupación, pero hay que considerar que habían dirigentes de distintos lugares. Y obviamente que... Y con distintos intereses también, ¿no? Claro, acá todo esto se centraliza en Santiago y claro, Juana Silva, ella era una vecina, era una deudora del Servio, ¿no es cierto? Y que bueno, que en algún momento tuvo una relevancia, pero igual con ella hubieron muchas diferencias en cómo hacer política, por llamarle así, cómo tratar a la gente. Ella miraba mucho sus intereses personales y no veía el tema más de fondo, que era el tema de los deudores habitacionales. Me atrevo a decir esto porque, a diferencia con los dirigentes acá de la 8ª región y la diferencia con Iván Carrasco, por ejemplo, que fue un tremendo dirigente de la agrupación, y otros dirigentes más, nosotros, por ejemplo, no le cobramos a la gente y tampoco les mentíamos a la gente que si tú trabajáis con nosotros te vamos a condonar la deuda. Eso nunca fue así por parte nuestra. Y por eso Juana Silva, bueno, se destacó en eso y fue una de las que inició esta agrupación, pero después ya hubieron divisiones y nosotros nos quedamos con el Anda Chile a Luchar Democrático. ¿Y esto en qué año sería eso? Fue justo para cuando el señor Piñera se postula a la presidencia, ella toma una decisión personal y toma el nombre de la agrupación, que la agrupación de deudores habitacionales apoyaría al gobierno de Sebastián Piñera, y nosotros muy rápidamente sacamos un desmentido que no era toda la agrupación, sino que era un sector que la acompañaba a ella. Y ese sector sigue existiendo hasta el momento, ¿no? Mire, ellos, por ejemplo, la Juana Silva tenía un grupo de dirigentes que la seguía a ella, ¿no es cierto? Mayormente eran de Santiago, y a estos dirigentes los gobiernos han sido siempre hábiles, y hábiles en el sentido que cuando ven que hay un dirigente que mueve gente, que mueve más y que tiene una capacidad de organizar, ¿qué es lo que hizo el gobierno de Sebastián Piñera? A todos esos dirigentes les condonó la deuda. Y aquí queda una población entera, por llamarla así, muchos deudores quedan huérfanos de dirigentes, y nosotros, por otro lado, retomando la lucha, porque, claro, mucha gente creía en la Juana, pero después nace esta figura que es Rosana Miranda, con la que nosotros trabajamos, y nosotros mantuvimos esta agrupación, y ahora es la agrupación más fuerte y que ha tenido una tremenda capacidad de movilizar a la gente, tanto en las calles, como protestando en los bancos, y la capacidad de sostener esta lucha, que es lo más complicado porque son años de lucha. Claro, y tiene presencia en todo Chile. Claro. Eso es importante también saberlo, digamos, claro, comunicarlo, ¿no? Sí, nosotros, por ejemplo, estamos organizados en la 4ª región, en la 5ª, en Santiago, en muchas comunas, y acá en la 8ª región, donde hoy sería lo más fuerte que hay acá en la 8ª región sería Coronel, donde está acá el vecino Raúl. Sí, es importante resaltar esa parte de que Coronel ha sido la comuna que ha tenido el crecimiento más explosivo, más numeroso en esta agrupación, que se debe principalmente al tema de la cesantía, de la precariedad laboral que existe en esta comuna, el hecho de que tengamos
este crecimiento tan importante. Hoy día contamos con más de 3.500 socios en Coronel, 17 Solamente comités. en Coronel. Solamente en Coronel. 17 comités, agrupados en 17 comités. Desde San Pedro hacia acá somos 5.000. Entonces, ese crecimiento no es solamente por el carisma de los dirigentes ni por la justeza de la demanda, sino que tiene que ver con la realidad que tenemos en esta comuna, marcada por la cesantía y la precariedad en términos generales de la calidad de vida de las personas. Claro, y eso contrasta un poco con el progreso que se pudiera decir que tiene Coronel, que es un progreso, digamos, más bien de infraestructura, pero el desarrollo propio de las personas, de las familias, aquí quedan desmentidos inmediatamente. Bueno, les voy a invitar a ver un nuevo registro audiovisual para entrar en otro tema que tiene que ver con las políticas habitacionales que existen en Chile. Tiene la palabra el diputado Gabriel Boris. Muchas gracias, don Lautaro. Tal como Alejandra Sepúlveda extraña a la ministra de Vivienda en esta discusión, yo la verdad, y puede que esté pecando de pajarito nuevo, pero extraño a casi la mitad de los diputados. Y a varios que pueden estar presentes en cuerpo, pero ausentes en el espíritu de esta discusión. Yo no sé si es normal que más de la mitad de la bancada de la derecha en un momento llegue a contar a 8 personas, esté fuera de la sala cuando se discuten estos temas, o de cualquiera de las bancadas. La verdad que es bien impresentable, y quien quiera que esté viendo este debate, yo creo que va a estar de acuerdo con esa opinión. No puede ser de que no nos escuchemos entre nosotros mismos. Un poquito de respeto para las discusiones que en nuestros discursos decimos son importantes, pero en la práctica pareciera que no lo son. Ahora, manifiesto, tal como lo mencionaba Matías Walker en un principio, me acuerdo, o sea, de acuerdo con que esta indicación vuelva a la comisión, este proyecto vuelva a la comisión para que sea discutido más latamente. Y me gustaría plantear 2 puntos de vista, uno respecto a mi región en Magallanes y un tema más de fondo. Los asesores del ministerio de la anterior administración han sido reacios a flexibilizar las normas sobre regularización de viviendas debido al peligro que conllevaría autorizar construcciones que no han cumplido con las disposiciones existentes sobre la materia. Esto, si bien en principio puede parecer razonable, la verdad es que no se hace cargo de una realidad. Y finalmente implica que las autoridades terminan tapándose los ojos ante, por ejemplo, el caso de Magallanes, en donde más de un 40% de las viviendas son producto de la autoconstrucción, y todas fueron creciendo progresivamente. Partieron con piezas producto de una toma y terminaron siendo casas de más de 100 metros cuadrados, y que hoy día no pueden regularizarse. ¿Cuál es el problema? Que no puedan regularizarse en una región como Magallanes, que no pueden postular, por ejemplo, a subsidios como el de acondicionamiento térmico, que en la región a la cual tengo el orgullo de representar es fundamental, tanto para el buen uso de la energía, que también es un problema, como para el buen vivir durante los duros meses del invierno. Ahora, si bien también estoy de acuerdo en aprobar el proyecto, creo que es importante la discusión que plantea Camila Vallejo respecto a este tema. Acá, tal como en muchas de las discusiones que vamos a tener en este Parlamento, no estamos hablando solamente del proyecto de vivienda social. Estamos hablando de cuál es el carácter del Estado. ¿Cuál es el carácter del Estado que hemos construido en estos últimos 24 años? En materia de vivienda, lo cierto es que sucede exactamente lo mismo que en educación, que en salud, que en materia de pensiones. Se entrega la solución habitacional, en este caso, a los privados, mientras que el Estado se abstiene de actuar para que así el mercado haga lo suyo. Esta es la lógica del Estado subsidiario, a la cual muchos hoy día, y lo hemos hecho desde las calles anteriormente, y hoy día también lo haremos desde el Parlamento, esperamos combatir. El derecho a una vivienda adecuada se haya reconocido en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y el artículo 11 de este pacto establece el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí misma y para su familia, incluyendo alimentación, vestido y vivienda adecuadas y una mejora continua de las condiciones de existencia. En nuestro país, en cambio, este derecho no se encuentra consagrado, lo que se traduce, entre otras cosas, en que el acceso a una vivienda digna sea determinado por la capacidad económica de las personas y las políticas del gobierno de turno. Así,
desde mi perspectiva y el equipo con el que tengo la oportunidad de trabajar, creemos que es fundamental avanzar no solamente hacia cambios importantes pero menores en materia de vivienda, sino también avanzar hacia una reforma constitucional en este sentido. Por ejemplo, en el boletín 8701-07, que establece el derecho a acceder a una vivienda digna, el cual lamentablemente no cuenta con urgencia por parte del Ejecutivo. Este proyecto, basado en experiencias de derecho comparado, pretende elevar a rango constitucional el derecho a la vivienda. Ojalá podamos discutir esto más adelante con la ministra. Esto implica que el Estado tendría un rol más activo en asegurar que todos los chilenos y chilenas cuenten con una vivienda digna promovida por políticas públicas. Otro proyecto, nuevamente le hablo a quien quiera que escuche, otro proyecto que debiera contar con urgencia es el que establece la reserva de suelo para viviendas sociales, que está incluido en el boletín número 8962-14. Me parece que es importante que desde este Parlamento entendamos la vivienda y la ciudad como un derecho y no como un negocio, lo que implica cuestionar la lógica del Estado subsidiario y junto con ello fomentar un proceso de empoderamiento de los gobiernos locales para que puedan ser parte del proceso de construir una ciudad amigable para todos. Bien, ahí teníamos a Gabriel Boric y desliza varias temáticas con respecto a lo que es la política pública. Una de las cosas que llama la atención, digamos, es cuando él dice cuál es el carácter del Estado frente a la política habitacional de Chile. ¿Cuál es el carácter del Estado hoy día en Chile? Bueno, el carácter del Estado, ya no sé si decir todos sabemos, pero sabemos que se trata más que nada de regular y de crear las condiciones más favorables para que las empresas actúen en el sector. Como lo decía el diputado Boric, pasa lo mismo en la salud, pasa lo mismo en la educación, y es un tema justamente que yo lo veo como la lucha de fondo de nuestra agrupación, la lucha por cambiar la política habitacional, que está consagrada en una constitución. No sabemos nosotros que es la constitución del 80, la constitución de la dictadura, una constitución ilegítima, en donde se declara que la vivienda es un derecho, pero que se debe obtener con esfuerzo. Y ese esfuerzo es el que nosotros hoy día ya estamos denunciando como que es simplemente una estafa, una burla, un abuso para las personas, para las familias trabajadoras. Es un derecho pero que queda en el ámbito privado, de lo privado. Justamente. O sea, ahí el Estado se lava las manos, digamos, no interviene, un simple observador y no se compromete, digamos, con que los derechos son universales. Por lo tanto, lo que hace ahí es dejarle al ámbito particular que vea cómo se la arregla con los derechos en el fondo, ¿no? Claro, mira, aquí hay un problema gravísimo porque el Ministerio de Vivienda y Urbanismo no tengo los años ni la fecha exacta, pero ellos de alguna manera ya no construyen más vivienda ya, sino que todo esto está... O sea, el Estado no construye. No está construyendo vivienda. Lo único que está haciendo el Ministerio de Vivienda y Urbanismo acá en Chile, y que son políticas del Ejecutivo y apoyadas por el Legislativo, es solamente dar el subsidio a las familias que postulan a una vivienda, pero siempre cuando tengan una capacidad de poder tener una capacidad de endeudamiento en la banca privada. Por lo tanto, el rol del Ministerio hoy es solamente dar el subsidio a la gente que postulan ahí. Eso nosotros, como dirigentes sociales, nosotros lo hemos rechazado y lo hemos repudiado porque a las finales acá, si usted se da cuenta, en Centinelas 2, en Michahue, ahí mismo en Villa Futuro, cuántas casas se demolieron porque fueron mal construidas, y nosotros siempre, los dirigentes siempre hemos manifestado ese malestar. Además que, aparte de manifestar ese malestar, nosotros siempre, los dirigentes, es como que llevamos la propuesta y la solución. Aquí en los años 80, por ejemplo, en plena dictadura militar, si usted se da cuenta, Boca Sur, Nueva Los Lobos, y así en San Pedro, mismo en Hualqui, por ejemplo, se construían casas sin ningún tipo de equipamiento.
Después se continuó con esa misma política habitacional hasta que de alguna manera escucharon a los dirigentes sociales y nosotros expresábamos ahí de que una población de 3.000 habitantes tú no la puedes entregar sin un consultorio, sin una sala cuna, sin una escuela, sin locomoción colectiva, y ahí de alguna manera fueron escuchando a los dirigentes. Claro, ahora escuchaban a los dirigentes, entregan las poblaciones con equipamiento, con ciertas normas, pero el tema está en que las casas mayormente se están construyendo para la banca privada y eso no puede ser porque ¿cómo le garantizáis tú, y así lo dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que una vivienda es un derecho y no es un privilegio? Hoy en Chile, el Estado chileno, con la complicidad del Congreso, ¿no es cierto?, han privatizado la vivienda, o sea, aquí no es casual de que acá la organización del Anda Chile vaya creciendo, ¿no es cierto?, y la gente se vaya manifestando, porque se encuentran en una situación muy complicada. Porque mira, ¿qué es lo que pasa? Que tu casa, por ejemplo, tú te la entregaron en el año 2000, por ejemplo. Tú, 14 años, que tuviste un tremendo comportamiento de pago. Tú la pagas. Todos los meses dejaste de comer, dejaste de comprarle algo a tu hijo, pagaste tu dividendo y resulta que quedaste sin trabajo por esta crisis que tienen los empresarios y que lamentablemente la pagan los trabajadores. Tú dejaste de pagar 6 meses, y así lo dice el contrato, que nadie lo lee además, porque son letras muy chiquititas, a ti te rematan tu casa. Y resulta que con los 14 años, más el ahorro propio que tú hiciste, y si la compraste con subsidio, todo eso, tú sumas toda esa cantidad de plata, tú ni siquiera le alcanzaste a comprar ni el baño a tu casa porque te rematan todo, o sea, te agarran tus cosas y te las tiran para la calle. Entonces eso es una tremenda injusticia, y aparte de ser una tremenda injusticia hacia la familia trabajadora, también detrás de esto hay un negocio, porque ¿quién remata las casas? Un grupo de abogados expertos en todo esto, con un palo blanco, con alguien que siempre está rematando la casa, y hacen un tremendo negocio. Y eso nosotros no podemos quedar en el silencio y hay que denunciarlo. Y obviamente, y donde nosotros estamos en la asamblea con los vecinos, lo hemos denunciado en el mismo, por ejemplo, cuando hemos tenido alguna posibilidad de ir al ministerio en Santiago, y lo hemos dicho. Aquí hay, por ejemplo, proyectos de... ¿Y cuáles son las respuestas frente a lo que ustedes denuncian ahí? Mira, por ejemplo, hay un decreto que son los leasing. Que los leasing, por ejemplo, la única oficina que ellos tienen para ir a reclamar es en Santiago. Acá en provincia también tenemos leasing, y ellos, por ejemplo... El Estado, por ejemplo, el Ministerio se desentiende cuando toda la gente que compraba una casa a través de los leasing, porque lo compraste sin subsidio. Los leasing, por ejemplo, te rematan tu casa, el Estado no se hace responsable. Por lo tanto, ¿qué hicimos con eso? Logramos de que el Ministerio desconociera ahora los leasing, ya no se construyen con más leasing, pero están los otros decretos, que es el decreto 40, que también te pasan a la banca privada. Y lo más complicado de todo esto es que mucha gente, con la desesperación de tener su casa, se van a los bancos, bancos del Estado, bancos del desarrollo, que son los otros bancos privados, y los bancos, la banca privada, ¿no es cierto?, te da un crédito hipotecario, claro, son créditos directos que tú ni siquiera has postulado a un subsidio, que todos los chilenos mayores de 18 años pueden postular a un subsidio para vivienda, y resulta que tú postulas sin subsidio y la banca ahora ya no son 15 ni 20 años, ahora ya la deuda son a 30 años, que es mucho más complicado. Vamos a profundizar en el próximo segmento esto de la bancarización de la deuda. Pero con respecto al derecho, el derecho a la vivienda, ¿cómo se puede entender entonces que por un lado las políticas existentes hablen del derecho a la vivienda de todo ciudadano, pero por otro lado el Estado no se hace cargo? ¿Cómo se entiende aquello? Porque en el fondo a lo que voy es a lo siguiente. Cuando se habla de derechos es porque hay garantías jurídicas de las cuales es el Estado el que se hace responsable. Así por lo menos está establecido a niveles de convenios internacionales. Entonces, cuando hablamos de todos los derechos fundamentales, el mismo derecho a la educación, por ejemplo, dice que son los Estados los responsables. Entonces, ¿tenemos o no tenemos derechos? Bueno, de manera personal y no tanto al mismo tiempo, yo te puedo decir que en realidad las garantías jurídicas no existen en el ámbito de la vivienda, en el ámbito de la salud, en el ámbito de la educación, con el tema de las pensiones, porque en realidad nosotros acá tenemos un modelo de Estado que en realidad no
no protege los derechos de las personas, sino que el Estado que tenemos nosotros es un Estado mínimo, asocial, que lo que se dedica es justamente a crear las condiciones para el capital y las condiciones favorables para que los sectores empresariales lucren en toda esta área, que debiesen estar protegidas. Deberíamos tener nosotros garantías jurídicas en la educación, en la salud, en la vivienda, en las pensiones, pero no las tenemos porque esas garantías jurídicas significan a la larga menos ganancia para los que desarrollan sus negocios en esa área. ¿Y cómo es que se ha permitido eso, Mauricio? ¿Cómo es que los chilenos no nos hemos dado cuenta de las pérdidas de derechos? Lo que pasa es que en todo este proceso del Estado chileno, ¿no es cierto?, en todos estos gobiernos de turno, de la nueva mayoría, la derecha, la nueva pillería ahora, la política de ellos es seguir impulsando estas políticas neoliberales, y el neoliberalismo es privatizar no tan solo los medios de producción energéticos, sino que también todos los derechos de las personas sean privatizados, porque no es casual, por ejemplo, que la salud pública, el financiamiento de la salud pública se vaya a la salud privada. Lo mismo pasa con la educación. De la educación pública están la subvencionada y los particulares, y en la vivienda pasa lo mismo. Si todos los derechos en este país se han transformado en negocios, pero esta es la responsabilidad, la tienen justamente estos gobiernos de turno y todos los que están y los que administran y los asociados a estos gobiernos de turno, que permiten de que todos los derechos de las personas sean privatizados. Pero esto es una política neoliberal que son impulsadas por estos gobiernos, obviamente con la orden de Estados Unidos, y todos estos modelos vienen justamente del imperio norteamericano, y esto no es casual que esté pasando esto acá en Chile. Por lo tanto, acá hay un tremendo desafío de nosotros, de los dirigentes sociales o de los luchadores sociales, de querer cambiar estas políticas, ¿no es cierto?, que son políticas privatizadoras, políticas neoliberales, por políticas más sociales, más políticas, digamos, que sean con más justicia social. Para complementar un poco lo que dice Mauricio, me gustaría señalar una cuestión que también es responsabilidad nuestra, digo, de la ciudadanía. Y en eso hay mucho que ver, porque las autoridades de los gobiernos locales, del gobierno central, son elegidas por nosotros. Yo creo que aquí, en la comunidad en general, en la ciudadanía en general, aparte de desinformación, hay muchos otros factores. Nosotros lo vemos en el plano local, en nuestro comité, en la población, vemos que cuesta mucho avanzar con la gente, cuesta convocarla en unas reuniones, porque aparte de la desinformación, nosotros conversando entre los mismos vecinos, ahí nos damos cuenta que existe mucho miedo. Existe un miedo que nace justamente de la desinformación, de la ignorancia. Es un miedo que a veces se manifiesta como en vergüenza. Nosotros vemos que muchas veces a nuestros vecinos les da vergüenza ir a manifestarse a un banco. Les da vergüenza hacer alguna manifestación pública de nuestra demanda. Y yo creo que ese miedo, esa vergüenza que nace de la desinformación, yo creo que se está perdiendo. Se está perdiendo, y lo he notado en mi población, lo he notado aquí en esta comuna, que he visto cómo la gente se ha manifestado, no solamente por el tema de la vivienda, sino que también por el tema de las termoeléctricas, que afectan grandemente la calidad de vida de todas las personas que viven acá. Y así con muchos otros temas que afectan tanto a las personas. Yo he visto que la protesta está resurgiendo, y que es justamente una muestra de ese malestar, pero que aún no se encausa, no se produce la unidad de objetivo ni nada, pero se está avanzando, creo yo, con todas las agrupaciones, con toda la gente que está dando alguna respuesta a los distintos conflictos que en realidad afectan la calidad de vida de las personas. Se está produciendo un avance en eso, estamos siendo, por decirlo de una manera, más ciudadanos. ¿Y los partidos políticos? Los partidos políticos que se supone representan también sectores ciudadanos, que tienen mucho mejor bagaje ideológico como para hacer defensa de los derechos de la ciudadanía. ¿Qué pasa ahí?
Lo que pasa es que los partidos políticos responden a una política. Y esa política es justamente responderle a estas políticas, yo sigo insistiendo, a estas políticas diseñadas, a estas políticas neoliberales, a estas políticas privatizadoras. Acá el tema, nosotros hemos venido considerando, hemos venido evaluando que la gente, el poblador, el trabajador, mientras no tomen la política en sus manos y elaborar políticas, ¿no es cierto?, alternativas a este modelo, va a ser mucho más complicado, porque lo que decía usted anteriormente, que los dueños, por ejemplo, de la educación, hay muchos parlamentarios. Los dueños de los medios de producción del mar chileno, que obviamente que de toda la soberanía nacional que se supone que le corresponde a todos los chilenos, están los Saldívar, están todos, son los dueños. Los Angelini, los Luces, son dueños de todos los medios de producción. Entonces, mientras que esa situación no se revierta, pero para poder revertir esta situación, acá los vecinos, los trabajadores, los estudiantes, hay que interpretar y hay que tomar la política en nuestras manos. Porque si nosotros dejamos de que el Congreso, que es un Congreso que responde a la burguesía chilena, que responde al imperialismo, no van a hacer leyes a favor nuestra, porque además que la presión popular es muy débil en este país. O sea, hemos sido capaces de movilizar a mucha gente, pero eso no ha sido suficiente y por eso no hemos tenido estas transformaciones que se necesitan. Pero la gente, digamos, alguna vez se dice, porque también hay que hacer este análisis. Mira, llevamos cuántos años de democracia, a la gente la han utilizado, le han mentido, la han engañado, entonces no es casual que cuando hay que ir a votar hay mucha gente que se resta. ¿Pero por qué se resta? Es porque le han mentido durante todos estos años. Pero también la gente, los vecinos, los trabajadores, no pueden estar ajenos a las decisiones políticas de este país, porque hay mucha apatía también. La gente, no, yo no estoy ni ahí con la política, pero también los vecinos y los trabajadores caen como en una contradicción. Entonces, el desafío nuestro es que la gente tomemos la política en nuestras manos, por ejemplo, en los comités, la junta de vecinos, en los sindicatos, y ahí es como una alternativa de cambiar todo esto, porque todos hacemos política. Así es. Bancarización de la deuda social, de la deuda habitacional. Es el próximo registro audiovisual el que nos va a introducir en este tema. Es el segundo anuncio de cambios institucionales en solo una semana y a menos de un año del término de la administración del presidente Sebastián Piñera. Ambas iniciativas presentadas por el ministro de Hacienda, Felipe Larraín. Primero fue la transformación de la superintendencia en una comisión de valores y seguros y ahora la Secretaría de Inclusión Financiera se convertirá en un consejo interministerial por medio de un decreto. Según el gobierno, unas 30.000 personas de sectores vulnerables están recibiendo beneficios sociales mediante pago electrónico. Esta iniciativa busca ampliar la cobertura. Para una persona que pasa a tener un instrumento financiero es un cambio importante en el bienestar para esa familia. Eso nos preocupa y eso ha motivado la acción de este gobierno en materia de fomentar y potenciar la inclusión financiera, especialmente en los segmentos de menores recursos de nuestro país. Una invitación que podría causar dudas luego de acontecimientos como el último cambio regulatorio a raíz de las alzas unilaterales por parte de los bancos e instituciones financieras. Esta bancarización nos parece que no puede ser a cualquier costo, de ahí la importancia de la protección y de la educación a los consumidores para que esta inclusión a los sistemas financieros sea justa, sea clara y en definitiva, para decirlo en buen chileno, no salga el tiro por la culata. En ese sentido, durante un foro organizado por la Universidad Adolfo Ibáñez, el ministro de Hacienda y otras autoridades reconocieron la falta de educación por parte de la población chilena en temas financieros. Según Larraín, solo el 1% de la población chilena entiende el significado del concepto interés compuesto. Si la persona no sabe o no comprende bien de alguna forma lo que está firmando a la hora de suscribir un contrato, si la persona no sabe bien de alguna forma el riesgo o calcular una tasa de interés compuesta, eso finalmente se puede traducir en el largo plazo o en el mediano plazo también en problemas de sobreendeudamiento que termina siendo un problema social quizás mayor que la inclusión financiera. Esa inclusión al mercado financiero tiene que venir acompañado de dos pilares adicionales: la educación financiera y la protección al consumidor. En la ocasión, el ministro de Hacienda indicó que la iniciativa será afinada dentro de los próximos 2 meses e hizo un llamado a la banca privada a seguir el mismo ejemplo. La verdad es que mueve a risa, digamos, las opiniones de algunos de estos personeros, porque
pareciera ser que la culpa la tienen los ciudadanos, que no entienden mucho de finanzas, que no saben hacer un cálculo de algún índice, y por lo tanto eso pondría en riesgo, digamos, la política financiera del país. Y por eso remarcan tanto, digamos, que hay que tener educación, pero también un poco de protección. Esta inclusión en la banca de los más desposeídos, como decía un personaje ahí, se quiere hacer a toda costa, porque hoy día además se quiere casi eliminar el billete y hacer que todo funcione mediante la tecnología, pero mediado por la banca. ¿Qué les parece a ustedes esto que acabamos de ver? Bueno, vergonzoso escuchar a esas personas hablando de, justamente, responsabilizando prácticamente a la ciudadanía de que no escoge bien el crédito adecuado para... Y por lo tanto se endeuda. Claro, hablan de inclusión financiera, de educación a consumidores. Yo creo que el tema justamente es un tema de educación, de autoeducación nuestro, pero no como consumidores, sino que como ciudadanos, como personas, para justamente que estos temas no sean un negocio, para que la vivienda, la salud, la educación no terminen siendo un negocio. Nosotros no necesitamos educarnos como consumidores, sino que necesitamos educarnos como ciudadanos. Mira, además de como ellos son los que diseñan la economía de nuestro país, ellos entienden de que un sueldo mínimo de 180.000 pesos no alcanza a cubrir la canasta básica y las necesidades de la familia. Ponen como alternativa que la gente se endeude, ¿ya? Porque ellos también están muy conscientes de que en nuestro país, sobre todo en las poblaciones populares, hay trabajadores con pensiones miserables que son de 70, 80.000 pesos. Y los mismos sueldos precarios, ¿no? Precarios, y que en los gastos básicos, luz, agua y gas, tú gastas 50.000 pesos y quedas con 30.000 pesos. En el negocio de la esquina le des 20.000 pesos, le pagas y quedas con 10 para vivir todo el resto del mes. Entonces, esa tremenda injusticia, ellos la manejan. El problema está en que cómo ese desafío que tenemos nosotros, los chilenos, los trabajadores, el sector más consciente de nuestro país, cómo revertimos toda esta situación. Porque se habla, por ejemplo, mucho de los sectores más avanzados de nuestro país, de una nueva asamblea constituyente. Y que esa nueva asamblea constituyente, ¿no es cierto?, la escriban las organizaciones sociales, los profesionales, la gente organizada, la gente común y corriente. El tema está en que en los sectores populares también hay mucha gente que no maneja esa información, que no manejan qué es lo que hay que hacer con esa asamblea constituyente. Porque aquí no hay que olvidar que todos nuestros recursos naturales, que el cobre, por ejemplo, fue nacionalizado chileno y que hoy está a manos de las empresas transnacionales. Solamente el 30% está para el Estado chileno, para el presupuesto nacional, en vivienda, educación, en salud. Hay que decir que está concesionado. Concesionado. Si tú te das cuenta, el agua, la luz, todo está privatizado. El mar chileno, que se supone que nuestra soberanía nacional, está privatizada. Todo está privatizado. Por lo tanto, mientras siga en este país ese sistema o esa forma de hacer política, obviamente que la gente no le cae otra salida de endeudarse en el banco, en estas grandes tiendas, porque todo esto no es casual, todo esto está diseñado. Bueno, ustedes saben que Coronel tiene unos gigantescos almacenes, ¿no es cierto?, que se están construyendo ahí en Camilo Lavarría, y otro que está más en Villamora, que hace poquito se abrió un supermercado, ¿no es cierto?, y se espera para los próximos meses la apertura de varias tiendas más. Entonces, sin embargo, lo que tú dices, esta falta de recursos económicos, financieros de la clase trabajadora, ¿cómo entonces puede mantener toda esta vorágine de almacenes
y productos, sino es a través de la deuda. Claro, la deuda es la forma de vivir de hoy día para todos nosotros, la familia trabajadora, simplemente porque no alcanza el sueldo. Tenemos que endeudarnos para pagar la vivienda, tenemos que endeudarnos para que nuestros hijos estudien en la universidad, tenemos que endeudarnos por si tenemos alguna enfermedad, si tenemos que comprar remedios. Es decir, la deuda es una forma de vida, por eso que estos caballeros hablan de esta educación en finanzas, de esta inclusión financiera, como justamente lo que necesitamos nosotros. Como la gran solución. Claro, necesitamos informarnos, tener una formación en el tema financiero, seguramente para no vivir tan agobiados por las deudas. Pero entonces, tú deslizabas, digamos, algo de la Asamblea Constituyente, ¿no es cierto?, que tiene que llevar a un cambio de constitución. Sin embargo, hace muy poco la Presidenta de la República dijo que eso se hacía en el Parlamento. Algo así. El problema es el siguiente, mira. Cuando los trabajadores han logrado conquistas en este país, cuando los pobladores han avanzado en el tema de la condonación de la deuda, porque igual hemos tenido ganadas, o sea, 300.000 familias aquí que eran deudores serbios, las familias les condonaron la deuda. Cuando un vecino pagaba 120, ahora pagan 60, que es la rebaja del dividendo. No han sido gratis estas luchas. Por lo tanto, esas luchas que hemos logrado, ¿no es cierto?, los pobladores, los trabajadores, los estudiantes, ha sido a través de la movilización y de la organización y de la presión. Mientras en este país no tengamos un pueblo, por ejemplo, masificado, con mucha fuerza, con mucha organización, exigiendo en las calles una nueva asamblea constituyente, no va a pasar nada, porque obviamente que el gobierno no es tonto, si el gobierno es inteligente, por eso tiene todo este aparato de inteligencia. Mientras no vea presión en ese tema, no va a pasar nada, y por eso que la presidenta, ella en un momento, un grupo importante de dirigentes, conversamos con ella sobre el tema de la deuda, y ella dijo, mira, mientras yo no tenga presión en las calles, yo no puedo hacer nada, porque no se olviden que está la derecha, la que me está fiscalizando, y eso es una realidad. Por lo tanto, acá pasa eso, pues somos digamos, orgánicas que no tienen mucha fuerza, orgánicas muy reducidas en militancia, en fuerza, en movimientos sociales, y por eso que no está pasando, digamos, o que la presidenta no está anunciando una nueva asamblea constituyente. Pero si fuera todo lo contrario, hubieran mucha gente, digamos, pronunciándose por ese tema, ténganlo por seguro que acá se llamaría una asamblea constituyente. Si en Bolivia se hizo, ¿por qué se hizo? Porque había mucha gente organizada, había muchos gremios sindicales y todo ese movimiento social en lucha que en Bolivia, y llegaron este triunfo de lograr. Porque, por ejemplo, una vez yo escuché a Evo Morales decir, no puede ser que por debajo de las casas pase el gas y la gente no tenga gas, y ahora es todo lo contrario, porque eso, el gas ya pertenece al Estado de Bolivia, y el Estado de Bolivia son todos los bolivianos que allá viven, y lo mismo pasa en nuestro país. Nosotros, a propósito, hace 2 meses tuvimos el segundo Congreso Nacional de Deudores Habitacionales en Santiago, y dentro de otros temas, se trató uno que es muy importante para nosotros como agrupación, que es el establecimiento de alianza con otros movimientos sociales de acá del sector. Nosotros estamos muy interesados en tener conversaciones, acercamientos con los distintos movimientos que existen acá en la comuna, bueno, y no solamente en la comuna, sino que en la intercomuna. Y creemos que esta idea de la Asamblea Constituyente es un norte que puede ayudar a que los distintos movimientos nos reunamos en un tema en común. Yo creo que nada malo puede salir de que los pescadores, por ejemplo, por decir un grupo activo acá en nuestra comuna, hagan un ejercicio constituyente, que ellos definan. No se trata de redactar leyes, sino que de redactar el espíritu o el cariz que debe tener el Estado. Las propuestas que tiene, claro. Eso es lo que nosotros nos interesa mucho, avanzar acá en la comuna. Y creo que vamos a destinar esfuerzo y todo lo necesario para poder encontrarnos con los otros movimientos que existen acá en la comuna. Bueno, eso tiene que ver con la organización simplemente, ¿no? Mira, yo no quiero quedar en el silencio ni tampoco quiero ser cómplice, pero usted, por ejemplo, hablaba de estos tremendos moles, de estos tremendos edificios que hay acá, y las casas, justamente las casas que le construyen a los trabajadores. Expertos, sociólogos, ingenieros en economía, que son críticos contra este modelo,
Ellos han hecho un estudio muy al detalle, digamos, muy profesional, por decirlo así, y se ha llegado a la conclusión y que, por ejemplo, con estos tremendos moles y las mismas casas, esa plata es la misma plata de los trabajadores, de los fondos profesionales que tienen la AFP, que la administran por año en este país. Esos mismos fondos profesionales lo ponen al servicio de estas grandes inmobiliarias, de estos grandes consorcios, y hacen negocio con la plata de los trabajadores, y resulta que un trabajador se jubila con 30 millones de pesos. Cuando empieza a hacer los inicios para jubilarse, automáticamente de esos 30 millones se reducen a 25, a 20, y por eso están estas pensiones miserables. Pero ¿quién fiscaliza eso? ¿El Congreso? ¿El Ejecutivo? Nadie lo fiscaliza porque son parte del negocio que tienen ellos en este país. Así es. Bueno, estamos en Surgente construyendo mirada crítica hoy, revisando, informándonos acerca de la deuda habitacional que tenemos muchos de los chilenos, particularmente los que vivimos en la región del Biobío. Hacemos una breve pausa y ya estamos de regreso. De regreso en Surgente, hoy con Mauricio Concha y con Raúl, revisando lo que es el drama que tiene mucha de la familia de nuestra zona. Y vamos a pasar a esto que se llama la condonación de la deuda, pero sin ficha de protección social. Veamos el siguiente registro audiovisual. Más al sur de nuestra América Latina, en Chile, ciudadanos afectados se manifestaron en oficinas bancarias para exigir el indulto de sus deudas habitacionales. Vecinos de distintos sectores de la ciudad de Santiago, la capital de Chile, acudieron a la sede del Banco del Estado para exigirle a la institución la condonación de sus deudas. Los miembros de la Agrupación Nacional de Deudores Habitacionales, conocida como ANDA, insistieron en que el Estado incentivó en los últimos años el endeudamiento por vivienda de quienes hoy reclaman su condonación debido a las altas tasas de interés impuestas por la entidad bancaria, que en muchos casos les está obligando a cancelar hasta el triple del valor real de sus viviendas. Esperamos que el Banco Estado presione políticamente, lo digo porque puede presionar políticamente a Hacienda, que salga un decreto de condonación para las miles de familias afectadas. Porque el sistema está maleado hoy en día. Nosotros estamos pagando 5 viviendas en vez de una. Llevamos pagando aproximadamente de 12 a 15 años. Ok, ahí estábamos. ¿Qué culpa tiene el patito del Banco del Estado? Bueno, el 90% de los deudores que tienen la deuda hipotecaria justamente la tiene el Banco del Estado. O sea, ellos son los que tienen la mayor masa de deudores. O sea, ha sido un tremendo negocio para el mismo Estado chileno, ha sido un tremendo negocio. Claro, hay que hacer la salvedad que el Banco del Estado ya no es el Banco del Estado, sino que es Banco Estado. O sea, también un aparato que era del Estado ha sido privatizado, ¿no es cierto?, entregado para la administración de carácter privada, pero que sin embargo llama a engaño todavía el nombre. Y muchos de los chilenos seguramente piensan que todavía el banco es del Estado. No. Bueno, es como decíamos anteriormente, ellos son expertos también en hacer negocios y saben que construyéndole vivienda con crédito hipotecario es un negocio que tienen para largo aliento ellos mismos.
Por eso es que se ha protestado tanto en contra del Banco del Estado, pero también el otro 10% está Falabella, Santander y otros bancos más que también dan crédito hipotecario, el Credit Chile, por ejemplo. Y que también ellos han notado que ha sido un tremendo negocio este tema del crédito hipotecario, y por eso que lo siguen impulsando y siguen construyendo más vivienda, porque aquí, por ejemplo, aquí mismo en Coronel, que hay muchos sitios o hectáreas para poder construir, pero ninguna son viviendas sociales para familias vulnerables, sino que mayormente son para gente que puede obtener un crédito hipotecario y endeudarse con la banca privada a 30 años. Y no es casual lo que decía la dirigente allá en Santiago, que porque aquí el evalúo fiscal de una casa son 7 millones de pesos. Y el valor comercial son 25, siempre cuando tú tengas un buen comportamiento de pago. Pero si tú te atrasas, por ejemplo, después tú refinancias tu deuda, ahí te cobran las cuotas judiciales, los intereses, por lo tanto ya no son 25 años, ya son 30 años, y así van sumando más años, y eso se transforma en un negocio, y con eso hay que terminar. Claro. Bueno, me llamó la atención que el canal de televisión era venezolano. Así es, Telesur. Porque hace poco me he enterado, jamás se me hubiera ocurrido que este modelo, esta política habitacional o la carencia de una política habitacional en este país pudiese presentarse como un modelo para el resto de los países, y me he enterado que así es. Como la AFP, ¿no? Que este modelo de política habitacional para el resto de América Latina aparece como un modelo a seguir, como un modelo lleno de bondades, cuando nosotros somos la prueba viviente de todo lo contrario, ya que es un modelo que estamos sufriendo día a día miles de familias a lo largo de todo el país. Para seguir conversando de este tema, veamos el siguiente registro. Si usted nunca ha recibido algún beneficio del Estado, es posible que la ficha de protección social no le diga nada. Este instrumento del Estado se puso de moda esta semana ante la acusación que la gobernadora de Chiloé tendría un puntaje de 2.116 puntos, que la catalogaría para el Estado de Chile como una persona indigente. Muchos opinan y pocos conocen realmente cómo funciona el sistema de protección social del Estado. La ficha es la puerta de entrada de los más pobres al sistema de beneficios estatales como subsidios de vivienda, de agua potable, el programa de ingreso ético familiar o el bono marzo y de invierno anunciado para este año. Funciona con un puntaje que va de 2.000 puntos, que significa mayor índice de vulnerabilidad, hasta los 20.000, que corresponden a personas que no presentan vulnerabilidad de ningún tipo. Las municipalidades son las encargadas de encuestar a quienes solicitan la ficha, y quien otorga el puntaje es finalmente el Ministerio de Desarrollo Social. La gente solicita, ¿cierto?, su ficha de protección social en el municipio, luego va un encuestador, ¿cierto?, a la casa a de alguna manera certificar, ¿cierto?, y respaldar con documentación todos los antecedentes que la familia exponga al encuestador. En este caso hay un autorreporte de aquella familia, y obviamente nosotros, o en este caso el encuestador, ¿cierto?, no puede cuestionar, ni tampoco está en la obligación, ¿cierto?, de cuestionar a la familia por los reportes que haya dado en esa ficha. El sistema funciona en base a la confianza, por lo que mal podría un encuestador del municipio, y mucho menos el Ministerio de Desarrollo Social, cuestionar los datos que entrega cada familia. Lo que sí se puede hacer es verificar la información entregada y contrastarla con la realidad. Puntos más, puntos menos, la ficha de protección social ha estado en el ojo de los expertos y parlamentarios, no solo por este caso, sino también por otros que también han sido equívocos para medir la pobreza de las familias, y que incluso ha dejado fuera de programas de subsidio a quienes sí lo ameritaban. En el gobierno de Piñera quedó trunco el proyecto de modificarla, y como señala el diputado Felipe de Musi, espera que la nueva administración logre sacar adelante una nueva ficha que sea más eficiente que esta. La ficha de protección social claramente no mide la realidad de la familia, es algo que lo venimos diciendo hace mucho tiempo. Esta ficha se creó en el primer gobierno de la presidenta Bachelet. Durante el gobierno del presidente Piñera se recolectó mucha información, se trabajó en una nueva ficha que desgraciadamente no se llevó a cabo, y que esperemos que este gobierno defina finalmente cambiar y crear una ficha que realmente mida la realidad. Analizar la situación de la ficha de protección social, que también, por cierto, no es que se resuelva a nivel local, pero que
tiene impacto en toda nuestra población, así es que ahí vamos a poner mucha fuerza. Al parecer la ficha de protección social tiene los días contados. El gobierno deberá acelerar la discusión para que los beneficios del Estado para los más pobres se dirijan realmente a quien... Ok, ahí estamos. ¿Por qué pedir condonación de deuda sin tomar en cuenta la ficha de protección social? Cuando aquí nos enteramos, digamos, que es el instrumento por excelencia de medición de la realidad de los chilenos en cuanto a su vulnerabilidad. Bueno, la ficha de protección social históricamente se ha utilizado para bajar la línea de pobreza y decir que aquí no somos tanto los pobres. Por eso lo importante de nuestra demanda, nuestra reivindicación más inmediata, que es la condonación de la deuda sin la ficha de protección social. Porque que una familia tenga un auto no significa que sea justo que tenga que pagar 4 veces el valor de su casa. No sé si me explico con el ejemplo, pero lo que tratamos nosotros es que la deuda se condone sin la ficha de protección social, porque el solo hecho de tener una deuda con intereses usureros ya amerita la condonación de esta deuda y que no se paguen esos intereses usureros de parte que lo impone la banca privada. Sí, mira, en primer lugar, el tema de la ficha de protección social no tiene absolutamente nada de protección. ¿Por qué no lo tiene? Porque mira, yo vivo en Talcahuano, en los cerros talcahuanos históricamente hay tomas, gente que no tiene alcantarillado, gente que comparte el agua, la luz, están colgados y todo. Y resulta que una abuelita ya de avanzada edad, tú le miras su ficha de protección social, no tiene 2.000, ni 4.000, ni 8.500, tiene 14.000. Por lo tanto, esa abuelita tiene 14.000 en su ficha de protección social, le comparan la vida con Sebastián Piñera, que también en su ficha tiene 14.000 y que ha sido un empresario exitoso. Por lo tanto, de protección no tiene absolutamente nada. ¿Qué es lo que mide la ficha de protección social? Para que una familia sea vulnerable en este país, tiene que vivir con 44.000 pesos per cápita por mes. ¿Qué significa eso? Que con esos 44.000 pesos a ti tiene que alcanzarte para la locomoción colectiva, para vestirte, para comer, para todo lo que son tus gastos. Y obviamente que nadie vive con 44.000 pesos, por lo tanto no hay vulnerabilidad. Para ser pobre en este país, tú tienes que vivir con 22.000 pesos, que es el per cápita por familia. También, pues, un cabro que venda helado va a ganar mucho más por mes que por 22.000 pesos. Por lo tanto, de ficha de protección social no tiene nada. Lo que decía Raúl, supongámosle que tu hijo está estudiando en la universidad, ¿ya? Por el hecho de que está estudiando en la universidad, tú no eres una familia vulnerable. Tú, o sea, no tienes posibilidad de postular a ninguna beca si tu ficha de protección social tiene 14.000 o arriba de 12.000 o 11.000 y tanto que... Entonces, de protección no tiene absolutamente nada. Nosotros lo que decimos, por ejemplo, esa ficha tiene que medirse a través, en primer lugar, de lo que es el valor de la canasta familiar, ¿ya? Lo otro, por ejemplo, tiene que medirse de los ingresos que de tu realidad que tú vives. No puede, por ejemplo, si tú postulas una beca, si tú eres dueño de una casa, es complicado también, porque del hecho de que tú eres dueño de una casa, tu ficha, tu puntaje sube considerablemente. Por lo tanto, esa ficha no sirve. Además que esa ficha, a ninguno de los que se le aplican le han preguntado qué es lo que tiene que preguntar, qué es lo que tiene que decir esa ficha. Pues si se supone que la ficha lo dice, que es una ficha de protección social, y de eso no tiene absolutamente nada. Se han creado estos programas puentes, pero claro, el tema está en que hay gente que vive demasiado precariamente, sobre todo en las poblaciones más populares, y que a ellos le dan un canasto o una caja con alimentos que ya ni siquiera eso está existiendo. Porque si a ti te van a darte un canasto familiar todos los meses y que va a ser lo que realmente necesita una canasta, yo creo que puede servir, pero si una caja que te da el municipio una vez al año y que no sirve absolutamente de nada. Por lo tanto, nosotros, como Anda Chile a Luchar, como dirigentes sociales, rechazamos y repudiamos esa ficha de protección social porque no tiene nada de protección, y por eso que decimos condonación sin ficha, porque no lo sirve. ¿Qué se le ha dicho en la administración central, por ejemplo, frente a esa reivindicación? Fue una promesa de Bachelet en campaña de no considerar esta ficha de protección social. Como fue modificada por Lavín, si no me equivoco, ella en una promesa de campaña señaló que no se iba a considerar la ficha de protección social para ningún beneficio del Estado. Pero sí, Lavín en un momento dijo que
¿Qué tanto reclamaba la gente por la ficha de protección social si en este país con 2.000 pesos tú vivías? Ahora yo le pregunto a él si él vive con 2.000 pesos. Estamos entrando ya en nuestro último segmento y aquí es donde vamos a ver la acción que hacen estas organizaciones frente a lo que es lo que nadie desearía, digamos, en su vida, que son los desalojos a la orden del día. Sí, por favor, preséntense ya. Nosotros somos de La Peña, Marta Mir y Peña 2. ¡Bravo! Ya, bravo, ya pues. Presente, Peña. Ya. Acá. Presente. Presente. Ya pues hable. Nosotros somos de Escuadrón Norte. Presente. La Posada, Galilea, presente. Ya, chiquillos. Lagunilla Norte, presente. Ya, chiquillos, porfa, háganse presentes en el video. Nosotros somos de la Fran Mardones, somos los estafados en este momento que nos están quitando un hogar de una familia que lo necesita. Presente. 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 Por favor, presidenta regional. Acá apoyando a los vecinos, a los estafados de Chile, somos deudores habitacionales, no somos deudores, somos estafados y estamos apoyando a los vecinos y la casa la recuperamos sí o sí. Presente. Acá la doña Graciela presente. Doña Graciela también presente. Y ahora y siempre. La tres presente. Apoyando también a los vecinos. Me parece. ¿Ya ahora grabaste? Sí, sí. Ahí está presente Carabineros de Chile también en este desalojo. Igual da mucha pena que pase esto. Yo a mi hijo lo mandé para el colegio para que no pasaran esta situación. El que más le afectó fue a mi hijo mayor porque anda súper mal, le ha ido mal en el estudio. Por lo mismo, por todo lo que está pasando, más bien en estas fechas, porque ya se acerca la Navidad, se supone que es un momento de armonía y no lo hemos pasado bien por lo mismo, por todo lo que está pasando, pero yo estoy muy agradecida de todos ustedes, de la agrupación en sí, todo lo que están haciendo por mí, están luchando por esto. Y no sé qué más decir, sumamente agradecida. A nombre mío, a nombre de mi hijo, de mi marido, que en este momento tampoco está aquí porque no le dieron permiso en su trabajo. Pero ya estando con ustedes, yo estoy sumamente tranquila. Esta es la parte más, bueno, que les toca más desagradable seguramente a ustedes, la organización, los dirigentes, al momento de tener que asistir a uno de estos desalojos. Es una cuestión, bueno, yo vengo justamente ahora, estaban desalojando una familia en nuestra población, en la Villa La Posada, Escuadrón Coronel. Es algo no solamente desagradable, es triste, frustrante, ver cómo una familia es echada a la calle, más en estos tiempos. Tú decías, estamos en un periodo de Navidad, como que parece que el ambiente navideño está por todas partes, pero uno se encuentra con situaciones tan tristes, tan dramáticas, tan injustas, tan dolorosas para familias, como un desalojo. Hoy día, más encima, a punto de llover, estaban los muebles del vecino, estaban todos en la calle, pero el vecino, al igual que lo que escuchábamos ahí el testimonio de la vecina que la estaban desalojando, eso en la población Fran Mardones, el vecino reconocía una cuestión que es muy importante. Esta agrupación, aparte de que vamos a dar la pelea, no vamos a dar ninguna casa por perdida, es importante porque las familias no terminan enfrentando esta situación tan traumática solos, sino que la enfrentan acompañados de sus vecinos, y esa cuestión yo creo que es algo que ayuda a que no sea tan terrible y que no se pierda la esperanza de que esa vivienda se pueda recuperar, porque nosotros como agrupación hemos recuperado muchas casas, se han recuperado muchas casas ya rematadas, incluso que se han vendido a otra persona, tienen otro dueño, se han recuperado de igual manera. Entonces, de esa forma nosotros creo
creemos que nos validamos como agrupación frente a nuestros vecinos. Sí, mira, nosotros como agrupación también hacemos responsable a todos estos gobiernos, porque son ellos en primer lugar los que diseñan las políticas habitacionales, son ellos los que obligan a los vecinos a optar esta casa con estos créditos hipotecarios. Por lo tanto, la responsabilidad es de ellos. Pero también acá hay una cosa que no es menor, cuando mucha gente acusa, dice, no, lo que pasa es que a esa gente le gusta que le regalen todo, y yo quiero desmentir eso, porque la gente más esforzada acá, la clase trabajadora es la que es más responsable con sus deudas. Y la gente, si no paga un dividendo, o la gente cuando paga un dividendo y deja de darle una buena alimentación a sus hijos, por lo tanto, es mentira cuando dicen que a la gente le gusta que le regalen. Lo que pasa es que la gente se está despertando, se está dando cuenta que con su bolsillo, con su plata, con su esfuerzo, los bancos, y como digo anteriormente, diseñados por estos gobiernos de turno, están haciendo negocios. Y con eso hay que terminar, con esa injusticia, con ese lucro en la vivienda social, en la vivienda, en el derecho de las familias trabajadoras, hay que terminar. ¿Y de qué forma? Es construyendo viviendas, ¿no es cierto? Viviendas que no sean, en primer lugar, que el rol del Servio, del Ministerio de Vivienda, sea el rol que siempre ha tenido, el rol de construirle vivienda a la gente y sin traspasarle la deuda a la banca privada. La gente no quiere nada gratis, porque la gente también tiene su ahorro propio, como chileno, como familia chilena tienen su subsidio, y por lo tanto con el ahorro propio y el subsidio esas casas quedan pagadas. Bueno, el tiempo ya nos alcanzó, pero los últimos segundos para despedirte de... Yo quiero hacer un llamado a los vecinos de acá de Coronel. Se nos vienen tiempos, fechas importantes, como el lunes 29 de diciembre vamos a marchar a la Gobernación de Concepción para presentar nuestra propuesta de condonación de deuda. El martes 30 de diciembre, se van a hacer las entregas de los últimos inscritos, las entregas de las fichas de los últimos inscritos. Ya todo eso se va a informar también oportunamente a través del Facebook, que es el principal mecanismo que tenemos de comunicación. Y por último, saludar la valentía, la decisión, la fuerza que tienen los dirigentes y los vecinos de acá de Coronel para apoyar y resistir los desalojos. En nuestra comuna se vienen más de 100 desalojos en estos meses de verano. Y yo le pido a los vecinos que estemos todos presentes, no solamente los dirigentes, sino que todos los vecinos tenemos que estar ahí apoyando a los vecinos que están sufriendo esta situación. Mauricio. Sí, mira, una vez más quiero agradecer esta oportunidad, esta posibilidad de estar acá con ustedes, porque ha servido de que la gente se informe cómo funciona el Estado chileno. Pero además también quiero seguir motivando a los vecinos de acá de Coronel, que hay que unirse con los vecinos de Hualpén que tienen el mismo problema, los vecinos de Talcahuano, de Concepción, de Hualqui, Chihuayante, todo lo que es la intercomuna y la región que son deudores habitacionales, y que además que estas luchas hay que unirlas con otras luchas para hacer una sola lucha y una lucha fuerte para poder conquistar nuestro derecho y no seguir permitiendo que nuestros derechos se sigan vendiendo. Ok, agradecerle a ustedes por la presencia aquí en Surgente y por supuesto a las personas que lo van a pasar mal, como decía Raúl, en los próximos días, en las próximas semanas, desearles lo mejor y ojalá que esto se encuentre una pronta solución. Estamos a poco de terminar nuestra temporada de Surgente, así es que nos vemos la próxima semana, donde ahí nos daremos los saludos de fin de año. Que estén muy bien, muchas gracias.